Podamos comenzar, por favor. Mire, ya. Bueno, muy buena tarde a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto saludarles y deseamos que se encuentren muy bien. Y esta es la quinta sesión que dedicamos a la lectura y discusión del texto del maestro Óscar Correas, titulado El otro Kelsen. El día de hoy tenemos el gran gusto de que nos acompañen una distinguida colega, un distinguido colega del posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, quienes son maestrantes justamente en Derecho. Si me equivoco, por favor me corrigen, Viridiana, me corrigen, Abraham, ¿no? Y son justamente una muy querida y destacada colega, que es justamente Viridiana Fuentes, y también un muy distinguido colega que es Abraham Mendoza, ¿no? Entonces, sean bienvenidos a este, que es su taller, es su espacio, precisamente para hacernos conocer sobre cómo leen, cómo nos aproximamos. Es interesantísimo, por supuesto, hacer este banquete intelectual y pues les cedemos el uso de la palabra para que ustedes conduzcan la sesión y quedamos muy atentos para poder formular preguntas o intervenciones una vez que finalicen, tengo entendido, las dos participaciones, ¿no? Fantástico. Adelante, es todo suyo el micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias. Voy a iniciar con mi intervención. Es la lectura que doy a el texto sobre Kelsen y la sociología. Eh, este texto forma parte del seminario internacional que se organizó el 29 al 31 de octubre de 1981 en Roma, para recordar el centenario del nacimiento de Kelsen. La premisa del texto es en el sentido de cómo Kelsen, a través de la oposición que tiene a los padres de la sociología, define la naturaleza y el objeto de la sociología empírica del derecho. Ahí él comienza con la distinción del tratamiento de una sociología general y de la doctrina del derecho natural en oposición, o entiende como estos dos aspectos, detectando que cada una de ellas en su estudio tienen errores en el que mezclan la vinculación que existe y que es poco clara entre las metodologías que emplean y los objetos de estudio que emplean, bueno, que utilizan. Y termina proponiendo una tercera, o más bien una segunda, pero tercera idea de la sociología de la idea de la justicia. Eh, en un segundo punto se analiza la teoría pura del derecho y sus dos sociologías. En el texto de los principales problemas del derecho constitucional, Kelsen hace la distinción entre la autonomía del derecho como objeto del conocimiento científico y el tratamiento sociológico, que sería el que se ocupa del derecho como una realidad natural y por lo tanto pertenece a un método científico causal, que sería el método de las ciencias naturales. Como ya les comentaba, esta distinción se vuelve de carácter metodológico, contraponiendo el método sociológico contra el método jurídico, entendiendo que el método sociológico pertenecería a las ciencias naturales y el método jurídico pertenecería a las ciencias sociales o las que Kelsen entendía como ciencias del espíritu. Estas ciencias sociales tienen como objeto, bueno, como un único objeto de estudio que separan o se ven separados por el modo en el que este objeto de estudio es considerado o interpretado. Y pues se distinguen, como ya decía, por este método. La teoría pura del derecho está compuesta por leyes que son parte de una disciplina normativa, es decir, hacen referencia a un deber ser, como también lo sería la gramática, la ética, el, y se constituyen por juicios que son considerados hipotéticos y por los principios de imputación, mientras que las ciencias naturales están compuestas por leyes de disciplinas explicativas, como lo sería la sociología, que se refieren al ser y están conformadas por juicios explicativos y por principios de causalidad. Para entender la distinción entre la teoría pura del derecho y la sociología del derecho en un plano metodológico, se debe de atender también a la época histórica que determina la interpretación que está haciendo el sujeto sobre, eh, sobre las dos metodologías empleadas, iniciando con un primer periodo en el que el orden de la naturaleza se dirige por un poder superior, y es en este entendido en que se tiene o se conceptualiza a las ciencias naturales.
Es decir, lo divino y es quien lo conformó y por lo tanto es quien crea las leyes que rigen y por la naturaleza y por lo tanto estas leyes son perfectas. Desde esta visión, pues se contempla obviamente a la sociedad humana como algo imperfecto, ¿no? Posterior a ello ocurre una emancipación de estas ciencias, de este poder o voluntad superior y con ello surge una reinterpretación. Ya la ley natural pasa a ser explicado por estas disciplinas de principios explicativos y se vuelve a contraponer contra las disciplinas normativas o la norma en un sentido estricto. Para explicarlo más detalladamente, podríamos decir que la interpretación que tiene un hombre primitivo de la naturaleza se fundamenta en el principio de retribución, que hace parecer a la naturaleza como la sociedad ideal por ser una creación directa del poder divino. Esto tiene, y por lo tanto, tiene un orden justo y hace que la sociedad humana parezca imperfecta y da origen a la idea que se tiene del derecho natural y así las leyes también se vuelven una expresión de Dios, por lo tanto se vuelven normas. De esta idea del derecho natural surge o se entiende al derecho como una ciencia bajo el principio de imputabilidad contra la sociología del derecho como ciencia de la naturaleza bajo el principio de causalidad. Aquí la sociología del derecho se encarga del análisis de las causas y efectos de que se piense en un derecho determinado. Bajo la crisis del pensamiento científico moderno, cree que él se propone el surgimiento de una sociología de la idea de la justicia como otro método sociológico sobre la creencia de la justicia en cuanto ideal. Kelsen toma posición sobre las dos sociologías, bueno, sobre la sociología del derecho, criticando principalmente a dos autores, a Hermann Kantrowitz, quien en 1910, en la conferencia sobre el derecho y sociología, señala que la ciencia del derecho debe otorgar más importancia a los hechos reales de la vida social como ciencia valorativa al servicio de los fines de la vida social. Es decir, que no sea solamente una ciencia exclusiva de palabras que se dedique a la actividad de interpretación literal de la norma. También juzga a Ehrlich, quien en 1913, en su publicación Fundamentos de la Sociología del Derecho, establece las bases de la sociología del derecho como las siguientes. La sociología del derecho se trata de una ciencia de hechos, se comprende como una teoría del derecho, entendiendo que el derecho es un fenómeno social y toda jurisprudencia, por tanto, es una ciencia social, y la sociología del derecho es una teoría científica o forma parte de una teoría científica del derecho. Kelsen se opone a estos dos autores sobre los siguientes puntos. Inicialmente encuentra una omisión al encontrar como criterio válido separar el derecho de otros conjuntos de reglas de actuar y de cómo es que ellos diferencian el ordenamiento jurídico de los otros ordenamientos sociales, estableciendo que por ello se pierde la autonomía de la sociología del derecho de otras sociologías, ya que no se hace esta distinción del objeto de estudio. Además de que tiene reservas sobre esta tendencia que tienen de pasar de lo fáctico a lo normativo o de lo descriptivo a lo normativo, con esta aseveración que hace Kantrowski acerca de que tiene que pasar de los hechos de la vida social a los fines de la vida social. Eh, y bueno, se opone a ellos por considerar que buscan sustituir la ciencia del derecho, es decir, una ciencia del deber ser, por la sociología del derecho, que sería una ciencia del ser. Eh, Sin embargo, él también, pues tiene como un encuentro o digamos un acercamiento en sentido positivo a la idea que tiene Max Weber sobre la sociología jurídica. Para iniciar voy a describir un poco lo que Max Weber entiende como sociología jurídica y él busca hacer una distinción entre la consideración jurídica y la sociología, definiendo a la consideración jurídica como todo aquello que se refiere a lo idealmente válido como derecho, es decir, una significación o un sentido normativo lógicamente correcto que debe corresponder a una formación verbal que se presenta como norma jurídica. Mientras que la sociología
se encargaría de investigar lo que de hecho ocurre en una comunidad en razón de que existe probabilidad de que los hombres participen de una actividad comunitaria, es decir, se integren, y la capacidad que tienen ciertos hombres en esta actividad para influir y que se considere subjetivamente válido determinado orden y que sobre ese orden se oriente la conducta humana. Kelsen, en 1945, en la Teoría General del Derecho y del Estado, hace un análisis acerca de lo que estaba diciendo Weber y establece que el objeto de la sociología del derecho es la conducta humana que el individuo orienta hacia lo válido. Y en ese sentido, para poder ser objeto de una sociología jurídica, el comportamiento humano tiene que hallarse determinado por la idea de un orden válido. Ya Bobbio realiza un análisis sobre este encuentro que tienen Kelsen y Weber, y señala que ambos coinciden en esta distinción que existe sobre la esfera de los objetos de estudio entre el ser y el deber ser y sus metodologías, pero difieren sobre el valor que tienen las ciencias jurídicas. Weber pone en un segundo término todo lo sociológico y únicamente reconoce lo jurídico, mientras que Kelsen ya reconoce la pluralidad de las ciencias del derecho, incluyendo esta pues implementación de la sociología del derecho y de la sociología como idea de la justicia en lo jurídico o en el estudio de lo jurídico. En este sentido, para Kelsen, la tarea de los sociólogos, entendida en esta pluralidad de las ciencias del derecho, es la de comprender el derecho como una fuerza de hecho que domina las masas y por lo tanto como un hecho de sociología de las masas. Basándose en la sociología del derecho, se puede encontrar un criterio para distinguir los comportamientos jurídicos de los no jurídicos en la teoría del derecho, y esto pues obviamente es lo que robustece al objeto de estudio de la sociología del derecho. Y se refiere al comportamiento humano como parte de este sistema de normas válidos y que es definido por Kelsen como jurisprudencia normativa y puede determinar o delimitar su objeto en la sociología general. Ahora, Kelsen toma una posición respecto también a esta idea que creó sobre la sociología de la idea de la justicia. Ahí Kelsen encuentra estrechos lazos que unen a la doctrina del derecho natural y la sociología general, por los errores que ya les planteaba sobre sus cuerpos metodológicos, y da paso a esta sociología de la idea de justicia que se adhiere más bien a la política del derecho. Esta se encargará de desarrollar investigaciones sobre la idea que determina desde un punto de vista moral la formación efectiva de las normas que llamamos jurídicas. En un segundo punto, la función social que tienen ciertas ideas que existen en la mente de los hombres y que operan como causa de sus comportamientos, y también se encargaría de criticar la ideología que acompaña el curso de la civilización, formando así parte de un campo mucho más amplio en la sociología del conocimiento y la sociología de los valores. Reconoce también que no se puede atribuir un valor objetivo o absoluto a ninguna doctrina y debe reclamarse una concepción relativista de los valores, aclarando que este relativismo no habla de, de valores, bueno, que no hay valores absolutos, sino que son relativos y se construyen conforme a a la transición que se construyen sobre una idea de la justicia y que son productos de las normas y de los fundamentos o juicios axiológicos que no deben de darse como una pretensión, sino que eliminan la posibilidad de valores contrapuestos. Bueno, para Kelsen era muy importante pulir, como todas las concepciones, o depurar la presencia de elementos sociológicos o ideológicos y elementos de científico, bueno, de la ciencia natural, de los conceptos de la ciencia jurídica tradicional. Y en este afán fue que realizó aportaciones en sentido negativo, es decir, ante las oposiciones que realizó a los autores padres de la sociología, para poder determinar
cuáles son los objetos de estudio para la sociología del derecho. Hasta aquí estaría mi aportación. Gracias. Muchísimas gracias, Viridiana, muy amable. Y ahora tiene el uso de la palabra Abraham. Adelante, Abraham, por favor. Gracias, doctor. Y gracias, maestra Viridiana, por darnos también este preámbulo. Ahora me gustaría aquí precisar una cuestión, y es que el análisis que yo quisiera aquí plantear, pues va más en el sentido de examinar cómo Kelsen, ¿no? En su esfuerzo por justamente purificar esta idea del derecho, ¿no? Sobre todo a través de este texto que podríamos decir que es canónico, ¿no? La teoría pura del derecho, eh, de muchos elementos ajenos a lo que es la ciencia jurídica bajo su percepción, entre ellos, pues esta disciplina que es la sociología, concretamente la sociología del derecho, pues al final, de forma irónica, si que hiciéramos nosotros calificarlo de esa manera, termina contribuyendo de forma quizá inadvertida, ¿no? Al hecho de que la misma sociología del derecho y la sociología jurídica tiendan a definir de mejor manera sus límites, su objeto de estudio y por supuesto sus métodos, que pues justo en esta misma obra, ¿no? Del maestro Oscar Correas, más adelante va a ser esta polémica entre la metodología propiamente del derecho y las metodologías pues sociológicas, ¿no? A eso no vamos a entrar. Únicamente, pues aquí la idea es identificar un poco estas trampas en las que él termina cayendo, ¿no? Creo que de las dos más visibles están, por un lado, su concepción de eficacia donde pues se parte de la existencia de un hecho social, que es esta, o bueno, se vuelve una especie de presupuesto para la validez del derecho mismo a través de una figura que nosotros vamos a identificar como norma hipotética fundamental, ¿no? Además de la incorporación quizá de otros elementos que por aquí pues rescataría algunas ponencias previas donde se nos han introducido a otros autores como Max Weber o Ehrlich, que pues justamente Kelsen va de alguna manera a debatir con estas ideas, ¿no? Para ello, siguiendo un poco esta perspectiva pedagógica y hacerlo un poco más asequible, lo que voy a usar es una metáfora de Kelsen como una especie de arquitecto que va a estar obsesionado, ¿no? Con este castillo normativo, esta torre de normas ajenas o digamos separadas de todos los elementos externos a la propia norma, ¿no? Pero que al final pues nos genera una especie de grietas de carácter social que pues en el fondo amenazan con derribar esa pureza, ¿no? Esto con el fin pues de ilustrar esta estructura, ¿no? Diseñada pues sin ventanas al mundo, donde pues el objetivo, ¿no? Es apoyarse en pues ciertos cimientos que terminan siendo de naturaleza sociológica. Eh, por aquí, bueno, había compartido una presentación que en sí es más para acompañamiento visual, no, como tal no tiene texto, pero me permite ilustrar, ¿no? Un poco lo que voy tratando de señalar. Muchas gracias, Carla. Eh, pero bueno, entonces comencemos con pues lo nuestro, ¿no? Bien, si me ayudas con la, bueno, ahí estoy. Eh, Aquí podemos ver a Kelsen y un caballo de Troya, ¿no? Creo que todos ubicamos esta referencia de la cultura general. Y es que
Vamos a pensar en lo siguiente, ¿no? Que nosotros no vamos a hablar aquí tanto de un Kelsen tradicional, ¿no? Este Kelsen jurista, padre del derecho moderno, si lo quisiéramos exagerar un poco, sino más bien desde esta visión, insisto, de un Kelsen arquitecto, alguien que pretende hacer la construcción de un castillo al que va a denominar teoría pura del derecho. Sin embargo, aquí pues este propósito, como ya adelanté, pues es doble, ¿no? Por un lado, de alguna manera admirar o reconocer esta majestuosidad de la arquitectura kelseniana, pero también con una especie de bisturí, abrir de forma detallada y pues identificar estas grietas por donde se va a filtrar la realidad social, concretamente a través de figuras como la política, la legitimación, el poder, el miedo y las creencias, que son de alguna manera el sustento de todo este sistema o de toda esta torre. Al final, bueno, esto es paradójico, ¿no? Entonces, bueno, imaginemos nosotros a Hans Kelsen, ¿no? Como este arquitecto que va a estar encerrado en lo alto de su torre de cristal, contemplando pues este derecho, ¿no? Como un universo totalmente autónomo, puro, ajeno a estos ruidos del mundo o de estos, ciego a estos enfoques sociales. Desde su estudio, pues en Viena, ¿no? Con la precisión tal cual de un relojero, él diseña este sistema normativo puro que pretende eh, hacer ajeno al derecho de toda esta contaminación de lo social, lo moral y lo político. Y sin embargo, mm, pues aquí lo curioso es que cada cristal de esa torre va a reflejar sombras de aquello que se quiso expulsar, la historia, el poder y la sociedad. Y es que Kelsen declara pues que esta ciencia del derecho debería ocuparse de este deber ser, ¿no? El Sollen y no del ser, eh, separando pues obviamente lo normativo de lo fáctico como quien traza pues una especie de cordón en medio de una crisis epidémica, sanitaria, ¿no? Aquí podríamos decir una especie de cordón sanitario epistemológico. Pero esa separación, pues como veremos, realmente nunca fue ni podrá ser absoluta, porque en la base de esa torre, ¿no? De esa edificación, diríamos, en los cimientos, ¿no? Que se quiso construir, pues sigue latiendo al final el elemento esencial del derecho, que no es la norma, son los seres humanos, son las sociedades, y que pues naturalmente están permeadas de política, de obediencia, desobediencia, identidad, legitimidad de ese mismo sistema. Eh, Aquí pues la idea es mirar desde abajo, ¿no? Desde una sociedad que es la que va a sostener a esta torre que él señala. Para ello, bueno, este texto del maestro Renato Treves, ¿no? Nos muestra de forma muy clara estas trampas o estas grietas en las que pues se termina derrumbando o por lo menos fracturando este edificio, volviéndose pues al final del día una cuestión totalmente paradójica. Un pensador o un filósofo del derecho que obsesionado con su pureza termina sin quererlo construyendo los cimientos para una sociología crítica del derecho. Por eso es que he puesto el caballo de Troya, ¿no? Esta idea de yo esperaba una cosa y de repente me sale una totalmente distinta. ¿Si me ayudas, por favor, a cambiar la diapositiva? Bien, aquí quizá el primer gran pero es esta idea de una pureza metodológica, ¿no? Esta idea de el deber ser sin ventanas que permitan mirar a esa realidad. Eh, si lo vemos desde esta perspectiva metodológica, pues el proyecto de Kelsen es fundamentalmente un ejercicio, si lo queremos
poner así, de higiene metodológica. Esta teoría pura del derecho, junto a otros textos como Teoría General del Estado y del Derecho, que al final, bueno, no hay que olvidar que es una especie de resumen de toda su doctrina que se crea o que él va a escribir en su llegada a Estados Unidos, ¿no? Eh, pero bueno, esta teoría pura lo que busca es separar esta ciencia jurídica de todo elemento ajeno y según Kelsen, el jurista debería ocuparse de la validez de la norma, de su pertenencia pues a este sistema o a esta torre donde todo está organizado de manera jerárquica. Sin embargo, bueno, el sociólogo frente al jurista de lo que se debería ocupar es de esta eficacia, de si la norma se aplica, si la norma es obedecida, si se cumple en la realidad. Y tal cual él señala, ¿no? El objeto de la ciencia del derecho es la norma y no así el comportamiento real de los hombres. Eh, y él va a insistir, debe eh, estudiarse al derecho libre de todos estos elementos ajenos. La ciencia jurídica, como señalaba Viridiana anteriormente, pues no es una ciencia natural, ni una ciencia moral, ni una ciencia política. Es en sí misma, para su perspectiva, una ciencia normativa que va a estar orientada pues a este conocimiento del deber ser. Estos debeísmos que las sociedades van a dar por supuestos y van a validar a través de otras figuras que no pertenecen a esa estructura normativa. Así pues, el propósito podríamos desentrañarlo en que es distinguir el objeto de estas dos perspectivas, la jurídica y la sociológica. No el cómo el derecho debe ser fabricado o cómo se debe constituir, sino qué es el derecho en este sentido de estructura. Y bueno, en esa búsqueda de pureza metodológica, lo que lo llevó a concebir un sistema de validez jerárquica eh, dentro del cual pues estas normas reciben su fuerza de otra superior que por ahí a veces se hace, quizá para efectos pedagógicos, ¿no? Esta interpretación de una pirámide de Kelsen, que en realidad Kelsen jamás habla de una pirámide, pero bueno, que al final nos permite visualmente llegar a esta célebre norma fundamental, ¿no? Que al final se transforma, creo yo, en lo que es una acción, porque, e incluso diría yo una petición de principio o una pendiente resbaladiza, porque al final Kelsen dice, está ahí la norma fundamental y ya, la damos por supuesta en todas las sociedades. Mm, insisto, se vuelve un axioma que va a funcionar como esa alma invisible de todo el orden jurídico. Sin embargo, es aquí donde Kelsen va a reconocer, desde mi perspectiva, esta tensión que lo va a perseguir el resto de sus días hasta hoy. Que la validez del orden jurídico al final del día presupone su eficacia. No es ahí justo en esta frase donde esa pirámide, esa torre de cristal se va a quebrar, porque si la validez, como él dice, depende de la eficacia y nosotros, pues eficacia, la entenderíamos como un hecho social, ¿no? Donde la norma se cumple en sociedad. Entonces, esa torre de pureza termina reposando o teniendo como cimientos, pues un suelo de barro o diríamos unos, eh, pues sí, cimientos de carácter social. La ciencia del derecho entonces va a necesitar, aunque lo niegue y reniegue, de ese mismo mundo, de esa sociedad que se quiso excluir. Eh, por ahí bueno, algunos autores ya ajenos a Renato Treves, entre ellos José Luis Monero, va a señalar que pues Kelsen al final no elude esta polémica entre la ciencia del deber ser y la del ser social en sí. Su obsesión más bien por esta pureza lo lleva a tocar una y otra vez aquello que pretendía expulsar, es decir, a esta sociedad. Eh,
Kelsen entonces pues creía estar salvando al derecho de este caos ideológico de su tiempo, quizás, porque recordemos que él vive en una época o en un momento histórico pues complejo, sobre todo desde el punto de vista político, ¿no? Todo el derrumbe de un imperio, la crisis de Weimar, el auge de este irracionalismo, sobre todo en el ámbito político. Pero pues en este intento por tratar de blindar el, esta disciplina, ¿no? La ciencia jurídica, crea al final un modelo que dependía de aquello mismo que temía, la conducta humana en sí misma, respaldada en esta creencia en la validez o en la obediencia colectiva de ese sistema, que se va a reflejar en conceptos justo como la norma hipotética. En este sentido, pues el maestro Renato Treves señala o advierte que Kelsen, en este esfuerzo de pureza metodológica en su doctrina, proporciona a través de esta negativa, o diríamos en un a contrario senso, contribuciones muy eh, precisas para la sociología del derecho. Es decir, que al negarse a ser sociólogo, terminó dándole forma a la sociología del derecho como hoy la conocemos. Mm, el resultado entonces, pues es una paradoja, eh, quizá fascinante. Este intento más radical, ¿no?, de separar el derecho de la sociedad se convirtió en la mejor demostración de que el derecho no puede existir sin una sociedad detrás. Si pudieras ayudarme a cambiar la diapositiva, por favor. Aquí quisiera retomar algunas ideas que se han mencionado pues con antelación durante este eh, taller, ¿no? Y es que para entender la magnitud de esta torre, debemos nosotros colocarla junto a las ideas o las edificaciones epistémicas que se hacen desde la legitimidad weberiana y el derecho viviente de Ehrlich. Allí el contraste es totalmente revelador, porque por un lado Max Weber pues nos distingue entre esta validez formal y legitimidad social, mientras que Kelsen buscaba un fundamento normativo autónomo o separado pues de este elemento social. Eh, no hay que perder de vista que Weber insistía en que ningún sistema jurídico puede sostenerse si los sujetos no lo perciben como legítimo. Incluso todo su estudio en torno a las formas de relación social, de poder, dominación, las formas de dominación y de legitimidad, pues son fundamentales, ya no solo para la teoría jurídica, sino para la teoría política. En este sentido, en palabras de Weber, pues el poder no es reconocido como válido, o más bien cuando no es reconocido como válido, pues se vuelve violencia pura, ¿no? Sin mayor racionalidad. Y así, entonces, dentro de ese esquema weberiano, aunque el derecho, digamos, sea formalmente válido, se va a derrumbar sin ese elemento de legitimidad. Quizá si Kelsen me estuviera viendo en este momento, levantaría un poco la ceja, porque al final esta diferencia entre Kelsen y Weber, y lo señala el maestro Renato Treves, va a radicar en que Kelsen ve a la norma como una imputación lógica, mientras que Weber la va a entender como una relación de una creencia social, que es lo que le va a dar al final este elemento de legitimidad. Así, pues podríamos nosotros indicar que donde Kelsen va a ver una estructura, Weber lo que ve es significado. Donde Kelsen ve a la norma, Weber va a ver sentido. Recordemos además que Weber es el padre de la sociología interpretativa o comprensiva. Por su parte, el otro personaje al que quisiera aludir, que ya es una especie de remembranza, pues es Ehrlich, ¿no? Quien pues lanzó esta bomba conceptual en medio de esa torre kelseniana, que es
pues la idea del derecho viviente, ¿no? Un derecho vivo, que no se encuentra en los códigos, o sea, o en las leyes en un sentido formal, sino que van a estar en estas prácticas sociales. Ehrlich, como representante de estas corrientes sociológicas, pues va a decir que el verdadero derecho o el derecho vivo se halla en la vida misma de esa norma, en los usos, en las costumbres, en las decisiones que configuran esa convivencia social. Y fue precisamente esa visión, que es radicalmente empírica, la que Kelsen ataca con cierta fiereza, ¿no? En este debate, pues Kelsen va a calificar a la sociología como esta ciencia del ser, que es incapaz, o más bien, que no debería de captar el elemento normativo, porque lo normativo le pertenece, según él, a la ciencia jurídica. Pero bueno, al final, al hacerlo, termina reconociendo que la conducta humana y este elemento de coacción social son, o bueno, eran y son condiciones necesarias para la existencia misma del sistema jurídico. Aquí quizá lo que el sociólogo, insisto, quiso desterrar, pues volvió de alguna manera por la puerta de atrás, ¿no? Y es que, bueno, que él se pretende delimitar este conocimiento del derecho frente a disciplinas sociales, en realidad no por ignorancia, porque era un hombre bastante inteligente, bastante culto, sino más bien para evitar quizá este sincretismo que de alguna manera en su época pues oscurecía a la ciencia del derecho, ¿no? Obviamente, insisto aquí un poco por su contexto histórico, que además no es el primero que va a hacer este tipo de críticas a algunos otros autores. Quizá aquí mencionaría, por ejemplo, a Hannah Arendt, que lo hace desde una visión totalmente distinta de la política, pero que al final va a tratar de darle una interpretación a esos fenómenos. En fin, esta delimitación o este intento de delimitación va a ser pues una confesión de dependencia del derecho respecto de los elementos sociales que, digamos, subsisten alrededor. En otros términos, podríamos decir que Kelsen pasó su vida limpiando estos cristales de la torre, puliéndolos, sin notar que el reflejo de esa torre era la sociedad que al final del día, estando afuera, la sostenía. Aquí, como una mini conclusión de esta parte o de este repaso, podríamos sostener que Weber, Ehrlich y Kelsen al final representaban tres modos de mirar un mismo fenómeno. Weber, quien que ve al derecho como una creencia colectiva, no legítima, como una forma de legitimación. Ehrlich, por otro lado, que lo ve como práctica social. Y al final, Kelsen, que lo va a terminar viendo como una estructura normativa sin, insisto, perder de vista que eso es bastante sociológico de su parte. Pero bueno, entre los tres, aquí hay una especie de triángulo entonces invisible: legitimidad, eficacia y validez, que Kelsen pues quiso aislar la validez, pero pues obviamente con esto hay quitar de la vista a las otras dos figuras. Sin embargo, sin eso, es decir, sin la legitimidad y la eficacia, pues esa torre es como si estuviera prácticamente sin cimientos. Y aquí, pues esta ironía final. Kelsen llama a su teoría pura realmente no porque lo fuera, sino porque él necesitaba creer que lo era. Como todo arquitecto, no, aquí quizá un arquitecto del poder, confundió la transparencia de esos cristales, la pureza, con la solidez de sus cimientos. Pero bueno, vamos ahora sí, si me ayudas, Carla, por favor, con la diapositiva, a ver o desentrañar estas trampas de forma ya muy breve
que yo he identificado dentro de pues el discurso kelseniano, ¿no? Aquí quizá el primer y más grande desliz que él va a tener es este reconocimiento de la eficacia como condición para la validez de pues el orden jurídico, ¿no? En general. Un orden que deja de ser válido cuando pues entenderíamos cesa de ser eficaz en términos generales, es decir, cuando la norma ya no se cumple. Entonces, bueno, aquí una pregunta quizá irónica, ¿no? Si bajo esta visión, pues la justicia en sí misma es algo, diríamos, metafísico, ¿no? Que iría un poco más allá. Pero eso en un momento lo voy a retomar. Por otro lado, bueno, la norma fundamental que ya he mencionado, pues al final es una norma positiva. Eh, en términos técnicos, ¿no? Diríamos que es una hipótesis noseológica, una hipótesis o una petición de principio. Yo necesito, o bueno, yo, Kelsen, necesito que me crean que existe una norma fundamental como hipótesis para que de esa norma se deriven todas mis demás normas del sistema. Mm, presupone entonces, pues, que este eh, orden jurídico es eficaz, ¿no? Al final lo que hace es presuponer en el fondo un hecho social. Así, bueno, Kelsen pues va a necesitar de este hecho social que es la obediencia masiva o el reconocimiento masivo para crear ese punto de partida lógico de su sistema. Define entonces a la coacción, ¿no? Como esta especie de técnica social que va a ser pues esencial o necesaria dentro del derecho. Y esa misma definición, en el fondo, no es otra cosa que control social. Y eso, insisto, es una concepción sociológica. Kelsen, entonces, pues en este afán por purificar, se convierte en el sociólogo que nunca quiso ser. Su fracaso metodológico de la pureza es, de alguna manera, para los que nos dedicamos a la sociología, su más grande éxito. Pero bueno, si Kelsen necesitaba esta eficacia para sostener la norma fundamental, al final no estaba, sin quererlo, escribiendo sociología disfrazada de ciencia jurídica. Eh, aquí, bueno, me gustaría puntualizar, ¿no? Si que la teoría pura del derecho, pues no es la excepción a esta idea de un sistema que proclama su pureza. Y en su afán de aislar, pues este derecho de la sociología termina introduciendo eh, pues conceptos que solo pueden entenderse desde la visión sociológica. Cuestiones como obediencia, eficacia, coacción. El maestro Treves, de hecho, lo señala en un apartado muy puntual, que dice que Kelsen no pudo evitar recurrir a nociones empíricas para sostener su edificio lógico. Su ciencia pura se alimenta al final de esta realidad que desprecia. Pero bueno, tomemos por andar un poco en el ejemplo de la eficacia. Para Kelsen, esta validez del sistema depende de que en general todas las personas, o bueno, que las personas obedezcan todas las normas o todo el sistema. Esa obediencia, sin embargo, no es un hecho lógico o no es una cuestión que se pueda enmarcar dentro de su estructura normativa, sino que requiere que las personas a quienes van destinadas esas normas crean, reconozcan la autoridad del derecho. Por su parte, digamos, por un lado, que los ciudadanos obedezcan y por el otro, que los jueces y autoridades eh, pues las apliquen y que estos actores políticos al final respalden el contenido o la esencia de esa estructura. En otras palabras, la eficacia es una variable sociológica que va a penetrar en el corazón de la teoría pura del derecho. Si nos preguntamos, como otro ejemplo de estas trampas sociológicas, la coacción, o sea, ¿qué hay con ella? ¿No? Kelsen va a sostener que este orden coercitivo
al final lo que hace es regular el uso de la fuerza, que eso se escucha muy beberiano también de su parte. La coacción no va a existir en el vacío, y quizá es una idea en la que pudiésemos nosotros ahondar. De nada me sirve a mí como Estado o como ente político tener un elemento de coacción si no tengo sobre qué aplicar. Necesita, o cómo aplicarlo, ¿no? Necesita instituciones, necesita, por ejemplo, cuerpos policiales, jueces, prisiones, ¿no? A propósito del seminario previo de Foucault, las cárceles. Al final, todo esto es una maquinaria social que va a permitir concretar o llevar a la realidad ese poder que se contiene detrás del derecho. Y esta torre de cristal, entonces, no solo descansa sobre la sociedad, sino que en realidad está sostenida activamente por ella, porque son quienes crean, quienes ejecutan y a quienes va dirigido el sistema normativo. La eficacia es el reconocimiento entonces sociológico que salva esa validez jurídica de lo normativo y sin ella, esta norma hipotética sobre todo, pues sería una ficción. Eh, pero bueno, ahí está pues la grieta más grande, ¿no? Esta norma hipotética, ese punto de partida puro, ¿no? Que debía garantizar la autonomía del derecho y que al final solo tiene sentido si alguien cree en ella. Y esa creencia, nos guste o no nos guste, pertenece al orden del ser, no del deber ser. Por eso incluso Treves pues señala o concluye que la teoría kelseniana es, en el fondo, un modelo sociológico disfrazado de lógica normativa. De ahí pues podríamos nosotros señalar que existe este elemento sociológico implícito dentro de la teoría pura del derecho. Es decir, que podríamos nosotros hablar de una sociología oculta dentro de esta obra o de este pensamiento de Kelsen. Y esa sociología no declarada, pero realmente omnipresente, que se filtra en estos, pues, en estas grietas, ¿no? Del discurso a través de lo que son la eficacia, la obediencia, la legitimidad, la norma hipotética. El mismo Treves incluso ya lo había sugerido, ¿no? Esta sociología implícita consiste, bueno, en Kelsen, consiste en su constante referencia al comportamiento de los individuos como condición del derecho. Eh, por ahí algunos otros autores añaden que esa dependencia va a revelar una concepción pues relacional del derecho, donde forzosamente necesitamos eh, nombrarla, ¿no? O señalarla. No existe el derecho sin este elemento de interacción social. El problema aquí con Kelsen quizá no fue tanto teórico, sino psicológico, porque al final temía, pues, de alguna manera admitir eh, a la sociología, porque, pues, tal, tal vez para su teoría o lo que él quería proponer implicaba renunciar al rigor de la pureza. Y ese miedo pues lo lleva a construir una teoría donde la sociedad va a aparecer como un fantasma, ¿no? Una presencia que se niega y por eso pues al final, por absurdo que parezca, termina haciéndose el elemento más fuerte. Y es que recordemos que para él pues el derecho o la ciencia del derecho debía ser pura de toda ideología, ¿no? Sin embargo, en esa misma afirmación o esta misma petición, sugerencia que hace es ideológica. Supone que la neutralidad pues es posible o la objetividad, si lo viéramos en términos investigativos, y que el derecho pues puede separarse del elemento, sobre todo del poder, ¿no? Y que por tanto pues el científico o el jurista puede observar sin intervenir en ese fenómeno. Y al final todo esto, o sea, no hay nada más sociológico e incluso ingenuo que esa creencia pureza, en la pureza, perdón, del observador. Aquí, bueno,
pues la torre de cristal se vuelve una metáfora perfecta, transparente, deslumbrante, pero frágil. Basta pues una pequeña vibración, un movimiento, un conflicto social para que esa estructura se agriete. El derecho puro es en realidad una construcción colectiva, quizá de una fe que se trató de racionalizar. Y cuando esa fe se quiebra, cuando la gente deja de creer en esa estructura, cuando deja de legitimarla, la torre se desmorona. Pero bueno, al final, bueno, por eso es que he puesto ahí esta idea de las cartas y el ajedrez. Pensemos que la sociedad es este elemento ajedrístico, que es donde se dan los movimientos reales. Y pues las cartas o la torre de cartas al final es un elemento frágil, ¿no? Inestable frente al tablero de ajedrez. Incluso, bueno, ahí también puse esta imagen translúcida de un iceberg, donde detrás del sistema, o lo que traté ahí de representar, es que detrás de ese sistema kelseniano, la torre de cartas, pues está el elemento social. Pero bueno, ya para concluir, si me regalas la última, la siguiente diapositiva, por favor. Eh, ahí, muchas gracias. Hemos entonces aquí, pues hecho esta especie, ¿no? De recorrido, quizá muy breve, donde pues hemos sostenido que Hans Kelsen quiso ser el más puro de los juristas, ¿no? Y lo logró. O sea, su sistema normativo es una obra maestra de la abstracción, una sinfonía de deberes, o más bien de deberes ser, que están concatenados unos con otros. Sigue siendo un gran referente dentro de muchas de las posturas contemporáneas, pero también fue quizá el más involuntario de los sociólogos, porque su obra muestra con más claridad que ninguna otra que el derecho no puede existir sin la sociedad que lo respira, que lo vive. Eh, Aquí, bueno, yo señalaría una última cita del maestro Renato Treves, que la sociología jurídica nace en realidad del fracaso de Kelsen en mantener su pureza. En última instancia, pues el legado de Kelsen realmente no está en esa torre de cristal, en esa estructura, en esa construcción que él nos da, sino en las grietas que comenzaron a hacerse con el paso del tiempo. En esas grietas entraron disciplinas, principalmente la sociología, las posturas críticas, la política y la vida misma. Eh, entonces, esta obsesión por la pureza, pues fue al final la partera o el punto de partida de esa impureza de lo crítico. Kelsen no fracasó, o sea, aquí hay que reconocer su esfuerzo. Más bien fundó, sin quererlo, la sociología del derecho contemporáneo. Su torre de cristal se derrumbó, sí, pero sus fragmentos todavía siguen reflejando el rostro de esta sociedad y de todos estos conceptos que nosotros podemos ver detrás. Aquí, bueno, como una especie de manifiesto, ¿no? Yo quisiera que nosotros reivindiquemos desde estas posturas académicas, ya sea como estudiantes, docentes, investigadores, esta impureza. Aceptemos que el derecho no flota en el aire, ¿no? En el aire de la lógica, de la teoría, sino que al final se hunde en fenómenos sociales como el poder, la cultura, el conflicto, que cada norma al final es un acto político, no es una cuestión totalmente objetiva. Cada sentencia, cada resolución es una decisión que afecta a lo social. Cada código de conducta se vuelve una memoria colectiva. Kelsen quiso pues expulsar la sociología. Nosotros debemos invitarla de nuevo, ¿no? Con una conciencia un poco más crítica. El derecho puro no existe, solo existen las sociedades que lo inventan, que lo cumplen, que lo transgreden, que lo transforman.
Y en ese reconocimiento es donde radica su verdadera fuerza, porque solo cuando el derecho se mira en el espejo de la sociedad puede aspirar a un valor de justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Abraham, por supuesto, Mendoza, y muchísimas gracias a Viridiana, ¿no? Que generosamente han compartido con nosotros la lectura de este capítulo del el otro Kelsen de el maestro Oscar Correas, ¿no? Y de verdad, espléndidas las intervenciones a cargo de Viridiana, a cargo de Abraham, ¿no? Creo que bastante sugerentes en cuanto a esta riqueza en las cosas que han referido, ¿no? Particularmente, Abraham, me gusta mucho la parte de las imágenes que utilizaste, ¿no? Para poder acompañar, bien lo dijiste, no eran algo para leer, sino más bien visualmente para ir acompañando esta intervención tuya, ¿no? Entonces, enhorabuena, muchas felicidades. Y si les parece ahora, pues abrimos justo la sesión para preguntas, comentarios, dudas, críticas, algo que quieran ustedes decir, pues adelante abrimos, ¿no? La sesión. Y no sé si les parece que en tanto alguien quiera hacer uso de la palabra, muy brevemente, yo diría lo siguiente. Creo que el texto justo comienza señalando esta percepción que probablemente muchos de ustedes tuvieron. Yo lo tuve, por ejemplo. Ahí me presentaron a un Kelsen completamente distanciado, separado totalmente de la sociología, ajeno, en disputa, es más, con la sociología, particularmente con Ehrlich, ¿no? Con quien sostuvo una agria discusión académica. Y esa fue la imagen que yo en licenciatura tuve de Kelsen, ¿no? Kelsen y la sociología como agua y aceite, separados completamente, ¿no? Lo curioso es que justo desde la lectura anterior, eh, ya cuando el doctor, el autor nos hacía saber, ¿no? Respecto de estas proximidades y afinidades entre Max Weber, la sociología de Max Weber, y el propio Kelsen, pues ya atisbábamos que esto cala con mayor profundidad. En este texto, creo que ustedes lo han identificado correctamente, pues el autor ya nos dice justo algo que Abraham mencionaba, ¿no? De forma más que involuntaria, Kelsen, lejos de ser el opositor o estar del otro lado de la sociología, termina abriendo en cierto sentido la puerta justo a la sociología, ¿no? Y señala el autor de ese capítulo, tanto al final respecto de los límites de la teoría pura, que categorías empleadas por Kelsen como eficacia, que además en la traducción de don Eduardo García Maínez de su libro sobre la teoría del derecho y la teoría del Estado, pues se refiere no solamente a la eficacia como sistema normativo, sino a la eficacia y validez normativa de la norma como algo separado, ¿no? Y lo justifica, ¿no? Pues en razón del common law, de la forma de cómo se entiende desde estos autores, la importancia que tiene la sociología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vaya, allí ya hay una fisura de esas que mencionaban ustedes, particularmente Abraham refería a esas fisuras, ¿no? Y la otra gran fisura que señala el autor, pues justo lo de la norma fundante, la norma fundante que no se queda, como a todos nos lo enseñaron, como un presupuesto lógico, sino que además como fuente de validez de todo el sistema jurídico. Lo que me resultó interesante es que además agregaron otras, ¿no? Agregaron, por ejemplo, coacción, ¿no? Y dijo Abraham particularmente, bueno, la coacción no es comprensible si no es desde el punto de vista de la sociología, ¿no? Y por ahí agregaste otra, Abraham, que ahora de pronto se me escapó, pero eran un total de 5 categorías que están presentes en Kelsen, amén de las ya mencionadas por el propio autor, que tú habías agregado por ahí un par, ¿no? Un par de categorías más, si no me equivoco, ¿no? Ahorita me ayudas a recordar cuáles son, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante interesante. Lo que tengo un poco de duda, y eso sería una pregunta que yo les formularía, sería, eh, no sé si estar completamente de acuerdo con ustedes en cuanto a las conclusiones de que al final la pureza no se logra, sino más bien yo diría, y un poco de la mano igual con el doctor Correas justamente en el título del otro Kelsen, ¿no?
Tal vez la pureza no está en la teoría, sino tal vez la pureza está justo en este modelo científico que adopta Kelsen, ¿no? Es decir, la pretensión es justo dar cuenta desde un punto de vista metodológico, nociológico, epistemológico, del derecho como algo puramente normativo, ubicado en el ámbito del deber ser, ¿no? Que teóricamente no se logra porque justamente existen estas fisuras. Creo que eso al final no sé en qué sentido incida directamente sobre el modelo de ciencia pura que Kelsen tiene detrás para poder construir su teoría pura. No sé si me logro explicar, ¿no? Pero vaya, la teoría probablemente no pueda ser totalmente pura, pero el modelo de ciencia que tiene detrás, el paradigma científico, sí es un modelo de pureza, ¿no? Que está a final de cuentas siguiendo, ¿no? Y creo que eso resulta muy interesante, bastante sugerente. Ahora, esta idea de que pues Kelsen involuntariamente se convierte en alguien que da la pauta para el desarrollo de la sociología, me resulta más que interesante. Incluso yo le preguntaría a Abraham, que fue lo que lo dijo, ¿no? ¿En qué sentido podríamos entender esta idea? Y ahí me quedo, porque no voy ya el doctor Javier había levantado la mano. No sé si quieran responder algo y luego le damos el uso de la palabra al doctor Javier, por favor, adelante. Como ustedes quieran, responden, formulo la pregunta, como ustedes quieran. Si quiere, formule la pregunta, doctor, y ya le damos respuesta de forma continuada. Muy bien, pues agradezco que me den el uso de la palabra y la quiero tomar para felicitar a los dos ponentes el día de hoy. Me han hecho recordar muchísimas cosas del pensamiento de Kelsen y en esta recreación que han hecho y también eh, en algunos comentarios, sobre todo de Abraham, me he quedado a pensar por unos minutos alguna cuestión que quiero destacar ahora. Entonces, primero, pues muchas felicidades, me ha gustado mucho. Gracias. Eh, es un hecho, digo, voy a hacer la pregunta dirigida principalmente a Abraham, pero si Viridiana también puede ayudar a responder esta pregunta o aclarar esta inquietud, también se le agradecería. Es un hecho incontrovertible, Abraham, que a lo largo de la historia del pensamiento jurídico nos hemos propuesto ofrecer la disciplina a la que nos dedicamos, pues como una ciencia. Eh, creo que como tú acertadamente lo dijiste, la pretensión primera y última de Kelsen a lo largo de toda su vida y cuando escribe la teoría pura del derecho, fundamental y principalmente, es precisamente alcanzar este objetivo. Y a partir de ahí se ha venido haciendo, hemos asistido a un enorme esfuerzo, eh, pues porque nuestra disciplina sea respetable y sea considerada como científica. Podemos después entrar a explicar con detenimiento qué significa la expresión ciencia, pero por lo menos hemos pretendido y se ha pretendido que nuestra actividad sea una actividad de disciplina rigurosa, académicamente, metodológicamente, epistemológicamente, etcétera, 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 ¿no? Eh, Comparto contigo, Abraham, la crítica, si me permites utilizar la expresión incluso mordaz, que haces en la recreación del pensamiento de Kelsen. Comparto contigo esa crítica, eh, pero bueno, tendría yo que reflexionar sobre si acepto la conclusión que señalas a propósito de que él a lo mejor inconscientemente sentó las bases de algo que no quería, que era la sociología.
Eso va a ser va a ser objeto de reflexión con un poco más de detenimiento de mi parte. Pero hay algo que me inquieta más, Abraham, y es aceptando la crítica que haces a Kelsen, no observo y me gustaría, a lo mejor perdí de vista esta parte de tu exposición, pero no observé y estaba yo ansioso de que así fuera, no observé esa pretensión, ese objetivo o esa aspiración que hemos tenido los juristas porque nuestra disciplina sea considerada rigurosa. Es decir, me quedé con la impresión, y por favor te pido que me corrijas si estoy en lo incorrecto, Abraham, me quedé con la impresión de que se hace una excelente recreación y crítica al pensamiento de Kelsen, pero no se observa, o yo por lo menos no observé, cómo ibas a satisfacer esa pretensión de tomarse con rigurosidad científicamente al derecho. Eh, Hacer una crítica tan acertada y tan bien hecha como la has hecho, yo la aplaudo, pero me parece que uno no puede echar por la borda, pues todos los esfuerzos que se han venido haciendo con algunos éxitos, a lo mejor con muchos errores, pero uno no puede tirar por la borda la pretensión de presentar nuestra disciplina como una disciplina científica, rigurosa, metodológica, epistemológicamente, hablando, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo no sé si en esa recreación que has hecho, Abraham, hay una especie como de segunda parte. Bueno, ya critiqué a Kelsen y dije que no alcanza la pureza que pretendió, pero me gustaría haber escuchado cómo si se alcanza esa cientificidad del derecho desde tu postura. Al final, me ha gustado también, yo me sumo a lo que dijo el maestro Montero, me ha gustado mucho las imágenes que has presentado, han servido muchísimo y tengo la impresión, Abraham, pero tú aquí eres el experto y me sacarías del error si es así, yo tengo la impresión que hay una apuesta, una especie de decantamiento de tu parte para buscar eso que yo eché en falta en la sociología jurídica. Y si es así, también a mí me gustaría saber, pues, qué tipo de sociología, porque la sociología jurídica ha cambiado tanto. eh, Hoy se puede hablar de tantos modelos sociológicos, incluso en el derecho, que yo no sabría cuál de todas ellas sería por la que probablemente tú apostaras. Pero Abraham, lo que acabo de decir no es más que un par de comentarios, observaciones que me gustaría me ayudaran a aclarar para entender un poco más la propuesta de ustedes, que me ha gustado muchísimo en su exposición. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Javier, muy amable. No sé si alguien más quiera una tercera pregunta y ya para que den pauta. Ahí está Luis Enrique, adelante. Y si les parece, con estas tres, Viridiana, Abraham, ya para poder responderlas así como en bloque, ¿no? Como ustedes decidan. Adelante, querido maestro. Gracias, buena tarde. Una cosa que a mí me llama mucho la atención del texto, que creo que no se mencionó o se mencionó muy poco, es una afirmación que reiteradamente hace el autor sobre que los sociólogos tienen cierta tendencia justnaturalista y los justnaturalistas cierta tendencia sociológica.
Esta idea, que es de suyo bastante interesante, creo que puede tener por lo menos dos interpretaciones. La primera es que eh, ha sido el justnaturalismo el primero que trata de dar una explicación no puramente normativista, sino tomando en consideración otros elementos del fenómeno, como por ejemplo, por qué las personas obedecen al derecho. Esa es una posible idea o explicación de esta afirmación tan interesante del autor. Y la otra, puede decir que es solo históricamente es que están relacionados, porque según Kelsen, los naturalistas lo que buscan son explicaciones causales, lo cual, en mi opinión, es una explicación o una afirmación bastante infundada, ¿no? Pero lo que yo quisiera preguntar o pedir es si es que ustedes han visto en esta afirmación del autor algo más o pudieran decirnos algo más sobre esto que a mí me inquietó bastante. Y, y gracias por su exposición que ha sido muy clara. Bueno, muchísimas gracias, querido maestro Luis Enrique. Adelante, Viridiana, ¿quieres comenzar? Me gustaría que repitiera su pregunta, Luis Enrique, si es posible. Maestro Luis, no sé si es posible que pudieras volver a formular la pregunta, por favor. Y solamente me gustaría que profundizaran un poco más sobre esta idea del autor que sobre la tendencia naturalista de los sociólogos, entiéndase de los sociólogos de finales del siglo XIX y principios del XX, como lo menciona el propio autor, que son Spencer, Durkheim, el propio Marx, y por otra parte, la tendencia sociológica de los naturalistas. Solamente es, digamos, ahondar, si es que se puede, nos dijeran algo más sobre esto que a mí me parece, pues, controversial y que el autor lo dice insistentemente, pero no va mucho más allá, pese a que es algo muy polémico, por decirlo así. Gracias, muy amable. Bueno, ahora sí ya están planteadas tres preguntas. Si les parece, como ustedes decidan participar en las respuestas que habrán, Viridiana, adelante, por favor. Sí, doctor. Perdonen primero que nada que me interrumpió la computadora, se salió de la sesión. Eh, bueno, tengo aquí ya algunas notas de lo que han venido comentando. Primero, doctor Jimmy, que inauguró esta sección, ¿no?, de preguntas. Eh, mm, en realidad, sí refería en mi caso cinco grandes conceptos que van vinculados a, al- esta crítica de las trampas en las que termina cayendo Kelsen al desarrollar esta teoría pura. Trampas vistas, obvio, desde las disciplinas sociológicas, o sea, diríamos las ciencias sociales en general. Y concretamente hice alusión a lo que son la eficacia, la coacción, la obediencia, que es como un elemento implícito dentro de la norma hipotética fundamental, la legitimidad, que pues lo he contrastado con las posturas de Weber, y el elemento de validez del propio sistema normativo kelseniano, o bueno, dentro de la postura de Hans Kelsen. Obviamente esto en gran parte es pues una interpretación que hago desde mi perspectiva, que como pues, algunos de ustedes saben, yo estoy más vinculado a la perspectiva sociológica que filosófica. Quizá también por ahí aprovecharía ya, yendo un poco hacia allá, la pregunta que hacía el doctor Saldaña respecto de, pues, ¿dónde queda esta eh, perspectiva de cientificidad? Yo quizá aquí necesitaría aclarar, ¿no?, que para mi perspectiva el derecho en sí mismo no es una disciplina científica, pero sí es un elemento, un fenómeno
pues normativo que necesita ser eh, estudiado desde pues todas las demás disciplinas sociales, desde la historia, la antropología, la misma filosofía, la sociología, la ciencia política, la lingüística, eh, pero que en sí mismo, para mí, no constituiría pues una ciencia independiente, porque al final, justo lo que yo pretendía señalando estas trampas es que el derecho en sí mismo o por sí solo no puede existir, necesita de estos otros elementos, desde otras, necesita ser visto desde otras perspectivas. Quizá aquí, bueno, obviamente yo he referido la sociología en términos generales, pero justo hay muchas tendencias o corrientes sociológicas desde las escuelas clásicas, ¿no? El marxismo, por ejemplo, el estructuralismo, funcionalismo, hasta pues visiones más contemporáneas, ¿no? Postestructuralistas, como es el caso de, por ejemplo, Michel Foucault, o desde visiones postmodernistas, por ejemplo, Pierre Bourdieu, eh, Lipovetsky, entre otros. Aquí pues sí voy a caer quizá en una trampa que solemos hacer burla de los abogados y es que depende, ¿no? Eh, Aquí pues al final la elección del modelo sociológico que se requiere o que se hace es pues una situación totalmente particular. O sea, así como, por ejemplo, aún en el derecho, ¿no? Dándolo por científico o aceptando esa premisa, pues no es que haya una ciencia del derecho, sino muchas formas de interpretar a este derecho desde una visión o una perspectiva científica. Yo ahí considero que, bueno, el propio Kelsen hablaba de un pluralismo jurídico que contempla todas estas variantes o diferentes metodologías o formas de interpretar o entender lo jurídico. Sin embargo, sí considero que dentro de todas estas distinciones o esta forma de interpretar o de analizar lo jurídico, sí se encuentra el objeto jurídico como tal, ¿no? Y dentro de ello es que creo que está, o que es, sí, está el intento de darle la pureza a ese objeto, quitándole todos estos elementos que se pueden estudiar, como ya bien indica Abraham, mediante diferentes cuerpos o modelos de estudio, pero sin embargo, si hay una, yo sí considero que si hay una forma de volver a, al estudio del derecho de una forma pura y creo que por eso habla de este relativismo de valores, que se vuelve más una cuestión moral dentro de la que se estudian como pues las cuestiones axiológicas que componen a la norma, ¿no? Creo que por ahí va un poco como la cuestión de la pureza y que pues se combina como con esta idea de la pluralidad que existe de lo jurídico estudiado a través de todos estos modelos, ¿no? Este, esa sería la forma en la que yo lo vería. Lo único que quedó pendiente, no sé si lo alcanzaron a escuchar, fue la pregunta que el maestro Luis Enrique había formulado respecto de qué opinión les merece algunas de las notas del propio autor cuando establece una relación entre la sociología, por lo menos la sociología de finales del siglo XIX, principios del XX, y el justnaturalismo, ¿no? O sea, que de suyo consideraba ya controversial en muchos aspectos, ¿no? Pero si ustedes tienen alguna idea al respecto de este tema. Bueno, yo lo consideraría como esta visión que existe hacia lo que decíamos de intentar entender los modelos humanos desde esta misma perspectiva en la que las leyes también vienen de lo divino y estas mismas leyes son las que orientan este orden sociológico. Entonces yo entendería que justamente eso es lo que se intenta explicar en ese momento, que posteriormente se rompe, cuando se rompe como esta idea de lo divino como lo que marcan las leyes de la ciencia,
y se empieza a estudiar a través de un método científico diferente. Yo lo entendería de esa forma, pero no sé si Abraham quisiera completar o agregar algo más ahí. Y justo, bueno, yo coincidiría con lo que comentas, ¿no? Al final, pues lo que hace es, y como ya mencionabas, ¿no? Rechazar esta idea de que, pues el derecho, ¿no? Deba basarse en estos, pues, principios naturales o divinos, ¿no? O en una justicia que fuese inherente a esta naturaleza humana o divina, según el tipo también de corriente justnaturalista, ¿no? Que a propósito, el doctor Saldaña el día de mañana va a presentar este texto nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si lo queremos poner en un término simple, termina siendo, eh, pues sí, algo relativista, subjetivo, y eso lo hace, pues, que no tenga este carácter científico, porque, pues, justo una de las grandes características de los puntos torales de la ciencia es esta permanencia, esta universalidad. Entonces, pues, el derecho, ¿no? Debería entenderse como un sistema, insisto, normativo puro, pero además permanente, ¿no? Independiente de de estas cuestiones naturales, morales, humanas. Muy bien, pues muchísimas gracias por la amable respuesta. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda, comentario. Al parecer creo que no hay ninguna, ¿eh? Pero bueno, antes de que nos vayamos y de reiterarles el agradecimiento y la felicitación tanto a Viridiana como a Abraham por esta sesión que nos han obsequiado, donde desde esta lectura que hacen de Renato Treves del artículo respecto de sociología y Kelsen, que yo creo que como los anteriores, pues al menos a mí me deja muchas más sospechas de la lectura que hice de Kelsen. Digo, no sé ustedes qué les ocurre, a mí me quedan más sospechas, ¿no? Abre nuevos derroteros, me parece que es un texto bastante sugerente en muchos sentidos, ¿no? Y creo que volver a los clásicos siempre es correcto. Y en ese mismo tenor, pues ya quisiera aprovechar estos instantes para invitarles el día de mañana. Aquí está el doctor Javier Saldaña, que es el autor de este libro, miren, aquí está. Este libro es la última publicación del doctor Javier. Y mañana haremos la presentación aquí en la Facultad de Derecho, que es la casa también del doctor Javier Saldaña. Amén de ser investigador de jurídicas, esta es su casa y nos dará muchísimo gusto que en su casa podamos presentar su libro, que es un libro espléndido, de antemano les anticipo, una obra yo creo que debe pasar a formar parte de las lecturas obligatorias en el sentido de que en nuestra currícula, pues el derecho natural que habitualmente no tiene literatura presente, o sea, ustedes se fijan las lecturas que vienen, pues prácticamente no aparecen muchas. Bueno, yo creo que acá hay un buen libro para poder justamente aproximarse con total seriedad a las doctrinas del derecho natural, ¿no? Entonces, mañana tenemos el honor de presentarlo. Así que, doctor Javier, mañana aquí nos vemos en el auditorio Ignacio Burgor Huela en punto de las 11 horas para la presentación del libro. Todas y todos están cordialmente invitadas e invitados. Y pues, en tanto, les agradezco su amable atención. Deseo que tengan una excelente tarde. No sé si alguien quiere agregar algo, porque si no, nos veremos entonces el próximo martes en punto de las 13 horas. Abraham, Viridiana, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Adiós. Excelente. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctora Socorro.